Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del canal Espiritualmente Humano. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que al menos al 90% de personas que comenzamos por esta vida nos pasa, el cual es ese vacío que sentimos antes de comenzar esta vida y pues algunas veces continúa. Bien, algunos nos pasa desde que nacemos. Algunos nos empezamos a sentir diferentes, como fue en mi caso. Eh, Desde que tengo memoria, veía a las personas como tan extrañas, como ajenas a mí. No sé si me hago entender. Y eso nos crea desconexión. Nos empezamos a sentir tan ajenas a esas personas que nos empezamos a sentir vacíos. Y he ahí el dilema de que siento que no pertenezco a este mundo. Siento que la gente es demasiado extraña a mí y bueno, nos empiezan a pasar situaciones y sentimos cosas que ya en un momento vamos a empezar a tratar. Bien, pensamos y nos comportamos de forma diferente. Empezamos a ver que las personas, muchos de los que estamos en esta vida y estamos con una cierta sensibilidad, nos damos cuenta que las personas a veces son más mentirosas de lo que deberían, son demasiado tramposas, sin escrúpulos muchas veces, y nosotros no podemos entender por qué son así. A mí me pasaba mucho, yo no entendía por qué la gente era tan mala sin razón, por qué a veces era tan grosera, tan eh, arrabalera muchas veces sin ninguna razón, y eso a mí me molestaba muchísimo desde que yo era muy pequeña. No entendía por qué la gente es así, y hoy en día la verdad es que a veces sigue siendo un desafío para mí. Eh, Cuando pasan estas situaciones y nosotros nos sentimos en tal desconexión, muchas veces nos pasa también que nos vemos al espejo y no nos reconocemos. Perdón. No nos reconocemos. Ay, vuelvo y hablo. Yo puedo dar más que todo ejemplos míos porque me ha pasado. Y bueno, sé muy bien que no es el único caso, no es el único ejemplo, pero bueno, hablo de mi experiencia propia. Eh, Toda mi vida, casi toda mi vida, excepto estos últimos 3 años, siempre que me veía al espejo me veía como una persona ajena. Desde pequeña veía como, ¿y quién es esa que está ahí? Que se supone que soy yo, pero yo no me siento como esa persona. Mi mamá, mis hermanos, yo los veía que vivían una vida tan normal, tan como que les daba igual y solamente vivían tal cual, pero yo me sentía diferente, por decirlo así. Y eso nos causa muchas depresiones. Yo creo que todos nosotros, sobre todo los que empezamos con, o bueno, más que empezamos, nacemos con cierto tipo de sensibilidad, pasamos por muchas depresiones porque nos sentimos completamente ajenos al mundo, a la sociedad, y nos duele demasiado sentirnos así, sobre todo cuando, y entre más anterior sea la época, muchos menos éramos, nadie nos entendía. Bueno, y nos pasaba que nos daban depresiones y eran muy complejas. Yo nunca fui, afortunadamente, de las que me tuvieron que medicar, pero sí hay muchas personas que tienen que medicarse porque los diagnostican con depresión, algunos con esquizofrenia y bueno, con diferentes síntomas psicológicos. Y pues yo lloraba mucho, mucho, sobre todo en mi época de los 12 a los casi 15, no, hasta los 16 sí. Yo lloraba básicamente día y noche porque me entregaba unas depresiones absolutas. Eh, bueno, ¿cuáles son las causas estos sinsabores, este vacío que nos da? Bueno, según mi filosofía y el punto de vista de algunas otras personas, eh,
nosotros tenemos un remanente de vidas pasadas, no todas son almas terrestres y nos pasa que llegamos con ciertos sentires, nuestra alma está despertando, entonces ya creamos una intuición de que algo aquí está pasando, ¿sí? Y nos duele, es un dolor terrible muchas veces y es en parte de eso. A veces también la falta de identidad es porque tenemos remanentes de vidas pasadas de que yo me veía diferente, o yo era un hombre o yo era una mujer, y nos vemos en el espejo y yo me miro y no me reconozco. Eh, las depresiones también van pasando porque, bueno, como decía, no nos entienden. El vacío también no ayuda a que nos crean locos, bichos raros, nos hagan bullying, nuestra familia se burle, nos desacrediten, nos descalifiquen y pues eso no ayuda en nadita, nadita. Y sobre todo si somos adolescentes con temas de identificación con otros mundos, otras vidas y demás, esos temas pegan mucho, mucho, muy duro. También nos causa esas depresiones el sentirnos tan identificados con el amor hacia otros seres, hacia la verdad, como era en mi caso. Yo no entendía por qué la gente miente. Hoy en día no entiendo por qué también la gente dice una cosa y resulta siendo otra. Yo soy una persona que trata de cumplir mucho su palabra, ¿sí? Hasta donde me sea posible. Y pues los golpes de la vida me pegan y me pegan con personas que me dicen sí, 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 y yo soy tan ingenuo de creerles y después tome que resultan con otra cosa. Y pues eso crea mucha insatisfacción con el mundo, la sociedad, también la religión, las religiones, no voy a decir que todas, pero las religiones de, bueno, no digamos que ahora, sino más tradicionales, nos hacen identificarnos con un Dios castigador, con el prejuicio de las personas que se quieren y son del mismo sexo, y bueno, de otros temas que para nosotros no es nuestro sentir. Eh, que ver espíritus no existen, que eso es del diablo y bueno, demás. Y pues nosotros no sentimos que es así y también nos crea como una reacción de estarnos desde rechazo, ¿sí? Y nos hace sentirnos enojados muchas veces y ahí es cuando también empezamos a tomar el camino que no deberíamos de estar criticando y juzgando y llevarle la contraria a todo el mundo. Eh, bueno, también pasa que a medida que va pasando todos estos lapsus fuertes, empezamos a buscar nuestro camino. Bueno, como decía en el primer video del canal, empezamos a encontrar distintos tipos de doctrinas, varios tipos de filosofía y nos podemos empezar a darnos la oportunidad de experimentar, ¿sí? A veces no nos quedamos en una sola, sino empezamos a saltar de varias. Nos podemos volver Krishna, budistas, evangélicos, y vamos empezando a saltar hasta que en algún momento llegamos a la que con nosotros resuena más. Sí, eso es parte también, digámoslo así, de la búsqueda por llenar ese vacío interno, ya que el hambre de conocimiento, de entendimiento y comprensión por parte de nosotros es fuerte. A ver, cuando ya encontramos nuestra filosofía y nos vemos como más llenitos y vemos que nos comprendemos más, entendemos un poco más lo que para nosotros podrían ser las causas de ciertas verdades, a veces se nos va llenando ese vacío, vamos aprendiendo a disminuir ese dolor, vamos encontrando la verdad que es para nosotros. En algunos casos, a veces aumenta porque nosotros sentimos cierta insatisfacción
y nos damos cuenta que tal vez teníamos razón. Es mi caso, yo me sentía diferente, sentía que había una verdad y yo la intuía desde que era muy pequeña, pero pues en las doctrinas de este mundo pues yo estaba bien loca y esos temas son para gente bien chiflis. Y cuando me empecé a dar cuenta que sí podía ser la verdad y que sí tenía razón en cierta forma, pues me llené al mismo tiempo. Estuve en paz, en tranquilidad, porque bueno, finalmente me di cuenta que no es que estuviera tan loca como pensaban todos y que pues eh, estaba encontrando mi verdad, ¿sí? Pero al mismo tiempo hubo momentos en los que se me aumentaba ese dolor. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos que la verdad o lo que nosotros pensábamos sí era cierto y ese anhelo de, puede ser toda nuestra vida o por un lapso de tiempo prolongado, está ahí. Y yo quiero apresurarme para ir con eso, lo que yo siento que a mí me va a hacer feliz. Y el estar atrapado en esta realidad solamente nos tortura muchas veces. Y pues por momentos lo que hace es aumentar. También pasa que por lapsus también se mantiene en calma, en alegría, en una cierta comprensión, pero pues no, digamos, no disminuye como quisiéramos, se mantiene, porque bueno, a pesar de todo, pues nosotros queremos algo y el no tenerlo, pues nos crea frustración y pues nos mentalizamos en obtener lo que no tenemos, ¿sí? En estarlo queriendo. Eh, parte de ese vacío es la desconexión con la madre tierra. Eh, Cuando nos desconectamos o rechazamos tanto la sociedad, el mundo, las personas, a mí mismo, crea una desconexión con la madre tierra, con Gaia, con la creación de Dios, con, bueno, como lo quieran ver. Es una desconexión que no nos permite vivir, experimentar la magia de este mundo. Esa es, esa es parte del vacío, es una de las causas, es una de las causas de la insatisfacción por la que muchos de nosotros vivimos y tenemos que estar sufriendo a veces por años y es parte de esa desconexión con la madre tierra. A veces la rechazamos porque vemos que, o pensamos, como también fue mi caso, que era un planeta que estaba contaminado. Sí, al ver tantas cosas que son muy tristes de saber, pensamos que es un planeta que está contaminado y pues que su núcleo también está así, sí, que vivimos como en un mundo tan oscuro que qué bueno puede haber en él, sí, hablando energéticamente y de todas las cosas que pasan. Entonces, al sentir ese rechazo, pues nos desconectamos. Y parte de ese vacío y de esa insatisfacción es eso, no permitirnos conectar con la madre tierra. De eso hablaremos luego de experiencias sobre de tipo espiritual y de conexión con el mundo. Bueno, bueno, parte de crecer, parte de evolucionar, eh, es aprender a dejar el dolor de lado, ¿sí? Es un escalón más, porque bueno, yo entiendo, más que nadie tal vez, entender que sí, es muy complicado, sobre todo cuando tenemos ciertas verdades, recuerdos de vidas pasadas, conexiones con nuestros guías, seres de luz, y vemos que hay tanto que nosotros nos sentimos a veces atrapados acá, ¿sí? Tenemos un potencial tan grande que ese cuerpo nos amarra, por decirlo así, y nos sentimos atrapados como en una cárcel. Entonces, parte de crecer, o en algún momento vamos a crecer tanto que nos vamos a dar cuenta que un escalón más en esa escalera que es el perfeccionarnos equivale a aprender a dejar ese dolor de lado, el aprender a vivir esta vida de la mejor manera.
a veces también nos pasa que nos tenemos que obligar a dejar de sentir aquel dolor, ¿sí? En mi caso, también me tuve que en parte obligar, intenté sanarlo, lo sané tanto, tanto como me fue posible, pero cuando llevamos con este dolor, ¿cuántos años? No sé, 20 años, 18 años, 15 años, 30 años, algunos más, 50, 60 años, con este mismo dolor, ya es un patrón psicológico a veces, y no importa lo que nos pase, seguimos sintiendo ese vacío, seguimos sintiendo ese dolor, y es algo que tenemos que aprender a sanar y muchas veces a sacárnoslo de la mente porque es un patrón ya psicológico. Sí, es un patrón que no sabemos romper porque no sabemos experimentar la vida de otra forma, ¿sí? Llevamos tanto tiempo en este mismo patrón que ya no sabemos cómo es vivir sin dolor, no sabemos cómo es vivir sin estar pensando en ángeles, aliens, en nuestras vidas pasadas en vez de centrarnos en esta, ¿sí? Nos da mucho miedo y no sabemos cómo abandonar esos patrones y a veces nos tenemos que obligar. Nos guste o no, a veces nos tenemos que forzar un poquito y trabajarnos continuamente ese detalle y que nos va a llevar tiempo. Porque pues son 20 años, 15 años, el tiempo que haya sido en ese mismo patrón y al intentar sanarlo, todo se nos va a mover. Todo se nos va a mover, va a haber defensas, va a haber bloqueos, va a haber depresiones de por medio, va a haber un choque tan fuerte porque pues son pensamientos que llevan tanto, tanto, tanto tiempo que es muy complicado a veces dejarlos así y la insatisfacción de a veces, ¿por qué me tengo que obligar a dejar de sentir esto si es parte de mí? Pero pues de corazón, de momento estamos en esta vida, ¿sí? Estamos en este mundo por la razón que sea, por el motivo que sea, por los aprendizajes que tengamos que vivir. Nos tenemos que enseñar a ser felices en esta vida, a apreciar lo bonito que hay en esta vida. No es que los demás son aquello y la insatisfacción de este mundo sí es completamente válido, yo no les puedo decir que no, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar este patrón? Eh, Todos sabemos el dicho de que si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo primero, pero muy pocos lo damos como a la práctica. Y pues eso es lo primero que hay que hacer, empezar a agradecer poco a poco las facilidades que tenemos, aprender a agradecer que todo en esta vida es por alguna razón, ¿sí? Incluso lo que nos parece tan doloroso y no sabemos entender, pues tiene una razón de por medio. Bien, pues nada, este ha sido mi video para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, pues sintámonos un poquito más aliviados. No somos los únicos que nos sentimos así. Cuando comenzamos a buscar personas que compartan nuestro sentir, pues bueno, a veces nos llevamos desilusiones con falsos espirituales, pero también nos damos cuenta que hay muchos, muchos que comparten nuestro sentir, aquella insatisfacción, ese dolor que a veces, Dios mío, nos quiere arrancar el corazón y a veces nos trauma, como es mi caso. Yo estoy un poquito traumada por tantos golpes y tantas desilusiones, pero como lo dije, nos tenemos que obligar a salir de eso porque pues eso no nos hace bien, nos está lastimando, nos está envenenando por dentro y es parte de crecer, dejar esas costumbres, no jugar al juego de la Matrix, de aquellos seres que no nos quieren dejar evolucionar y pues cuando nos seguimos en ese dolor y eso pues no nos permitimos vivir una experiencia completa, eh, pues porque es parte de nosotros vivir este mundo. Gaia es un lugar en el que sí, es muy dual y lastimosamente vemos que el lado no tan positivo de la vida nos está ganando, pero tiene muchas, muchas cosas hermosas. Y como nosotros como maestros en potencia nos tenemos
que dar a entender que vivir en esta tristeza no nos funciona, no nos sirve. Sí es parte de nosotros la satisfacción, sí, claro, porque si tenemos vivencias, recuerdos y demás, pues no es fácil saber que yo pude haber hecho tantas cosas o podía hacer tantas cosas en otros momentos de mi existencia. Y ahora acá pues solamente puedo, no sé, ir a trabajar y cuidar de niños, limpiar la casa y meditar, ¿sí? Algo así por el estilo. Pero bueno, grandes maestros del mundo, yo que sepa, Jesús, Buda, no andaban por la vida estando amargados. Ellos entendían que era un lapsus en su existencia, parte de su perfeccionamiento. Y como grandes maestros, ellos venían a impartir su conocimiento, su amor y viviendo esta experiencia de la mejor manera. Ahí están enviando saludos, como que les gustó lo que dije. Entonces, pues yo no me estoy igualando con ellos, claro que no, pero sin embargo es un paso más que pues es de la evolución de nosotros y pues que sería muy bonito que todas las personas que vamos por este mundo y estamos empezando a crecer y a perfeccionarnos, comprendamos, porque pues así nos sirve aprender a dejar ese dolor que como que se nos encostra en el corazón y es muy complicado sacarlo. Bueno, ahora sí terminamos. Muchas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme un like, suscríbanse, compártanlo si así les nace para que cada vez seamos más. Empaticemos con las personas, por favor. Pongámonos en zapatos de ellos. Pueda que tú no tengas este proceso que yo te estoy describiendo, tal vez no, pero otros sí, y esto le puede servir. Entendamos que a veces la rabia y esa frustración que muchos nos muestran es parte de ese vacío y esa resistencia hacia el mundo, y pues dárnoslas de originales y de rebeldes, pues a veces lo que hace es hacernos más daño. Entonces, con amor, comprendamos, empaticemos, por favor, empaticemos con mucho amor y comprendamos a los demás para que este mundo poco a poco vaya cambiando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Espero les haya gustado este video. Los invito al grupo Espiritualmente Humano en Facebook si aún no lo han hecho. También al canal Ani Tarot, que prontamente estaremos sacando videos nuevos. Y muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima.